Hubo un tiempo en que Argentina no terminaba en la General Paz. Hubo un tiempo en que un silbato en la distancia no era solo ruido, era el sonido del progreso, del correo que llegaba, del trabajo que no faltaba y de la familia que se volvía a abrazar. Con casi 50.000 kilómetros de vías, fuimos la red ferroviaria más importante de América Latina y la 10ª en el mundo. El tren era mucho más que transporte, era el sistema nervioso de una potencia que se negaba a morir. Cada estación era el corazón de un pueblo. Si el tren pasaba, el pueblo vivía. Alrededor de la vía nacieron las escuelas, las panaderías y los clubes. El jefe de estación era una figura de respeto, y el reloj del andén era el que marcaba el pulso del país. No solo llevábamos pasajeros, llevábamos la producción de nuestras economías regionales directo al puerto, de manera barata, eficiente y soberana. Éramos dueños de nuestro propio destino sobre rieles. Pero mientras nosotros celebrábamos el progreso, en las sombras se gestaba el primer golpe. El famoso Plan Larkin. Empezaron a decirnos que el tren daba pérdida, que las vías eran viejas y que el futuro estaba en el caucho y el asfalto. No sabíamos que estábamos presenciando el inicio de un plan maestro para desconectar al país y entregárselo a intereses ajenos. Hoy te voy a contar cómo pasamos de ser la envidia del mundo a tener cementerios de acero abandonados bajo el pasto. Año 1991. Una frase quedó grabada a fuego en la memoria de los argentinos: ramal que para, ramal que cierra. Bajo la excusa de la modernización y el déficit fiscal, se puso en marcha el ferrocidio. Lo que nos dijeron que era ineficiencia, en realidad era el último obstáculo para un negocio millonario. Se desmantelaron talleres modelos como los de Tafí Viejo en Tucumán o Junín en Buenos Aires, donde Argentina fabricaba y reparaba sus propias piezas. No fue una decisión económica para salvar al país, fue un acta de defunción para el interior argentino. De la noche a la mañana, 800 estaciones quedaron mudas. Pueblos prósperos se convirtieron en cementerios en menos de una década. El almacenero que vivía de los pasajeros cerró, el joven que quería estudiar se tuvo que ir. El tren era el único lazo que mantenía viva la cultura y la economía de las provincias. Al cortarlo, condenaron a miles de argentinos al aislamiento o a hacinarse en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. El costo de ese supuesto ahorro lo estamos pagando hoy con un país partido al medio. Pero no todos perdieron. Mientras las vías se oxidaban, el negocio de los camiones y el caucho explotaba. Pasamos de un transporte soberano, barato y eléctrico, a depender totalmente del petróleo y de rutas colapsadas. Argentina se volvió el único país del mundo que destruyó su red ferroviaria para encarecer su propia producción. No solo rompieron las vías, nos quitaron la posibilidad de competir con el mundo. El progreso que nos prometieron resultó ser el negocio de unos pocos. La década del 90 en Argentina es el escenario de una de las transformaciones más drásticas y polémicas de nuestra historia. Veníamos de la hiperinflación del 89. La gente estaba desesperada. El discurso oficial fue: nada de lo que sea del Estado permanecerá en manos del Estado. El relato, se instaló la idea de que lo público era sinónimo de viejo, sucio e ineficiente. Argentina pasó de tener 47.000 kilómetros de vías a menos de 8.000 kilómetros operativos. El plan no fue solo cerrar ramales, fue fragmentar. Se crearon concesiones privadas que solo se quedaron con los tramos rentables, los que llevaban carga al puerto. Los tramos de pasajeros, que conectaban a la gente, fueron tildados de gastos innecesarios. Consecuencia, alrededor de 85.000 ferroviarios se quedaron en la calle. Muchos usaron su indemnización para poner un kiosco o un remis, negocios que fundieron a los pocos meses porque el pueblo mismo se estaba muriendo sin el tren. En los 90 se firmó el certificado de defunción del transporte federal. Se favoreció sistemáticamente al transporte por carretera. Las automotrices extranjeras y el sindicato de camioneros empezaron a tener un poder político que antes estaba repartido con la Unión Ferroviaria. Un solo tren de carga equivale a 50 camiones. Argentina eligió el camino más caro, más contaminante y el que más destruye las rutas, solo por una decisión política de corto plazo. En los 90 nacieron los pueblos fantasma. Lugares que tenían cine, hotel, talleres y vida social, quedaron reducidos a un grupo de jubilados que no tenían cómo irse. Nos vendieron el primer mundo a cambio de desmantelar nuestra soberanía. Nos regalaron espejitos de colores, el 1 a 1, los productos importados, mientras por atrás cortaban las venas que unían al país. Dicen que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, y hoy Argentina parece atrapada en un bucle temporal. Estamos viendo el mismo manual de los años 90, pero en una versión acelerada y más feroz.
El discurso es idéntico, no hay plata, el Estado es ineficiente, que lo manejen los privados. Pero ya sabemos cómo termina ese cuento. Lo vivimos con Magallanes, lo vivimos con el Cóndor y lo estamos volviendo a vivir ahora, una política de desguace que no busca mejorar el servicio, sino simplemente apagar la luz y cerrar la puerta. Pero hay una diferencia que hace que el presente sea aún más peligroso. En los 90 nos dijeron que el tren moría para que nacieran las autopistas. Hoy, ni siquiera eso. El gobierno actual no solo sigue el plan de desmantelar lo que queda del sistema ferroviario, sino que ha paralizado totalmente la obra pública. No hay trenes, pero tampoco hay rutas. Nuestras carreteras nacionales son trampas mortales, un cementerio de asfalto donde la producción se rompe y las vidas se pierden. Nos están dejando sin venas y sin arterias. Romper es fácil, lo difícil es construir. Nos están vendiendo como libertad, lo que en realidad es aislamiento. Sin trenes y con rutas en ruinas, el interior del país queda condenado a ser un espectador del progreso ajeno. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de soberanía básica. Un país que no se puede conectar es un país que no puede crecer. Depende de nosotros recordar que ya caminamos por este barranco y sabemos que al final no hay un paraíso, solo pueblos fantasmas y olvido. Suscríbete si crees que Argentina merece ser conectada de nuevo. Gracias por acompañarme en esta serie. La verdad duele, pero es lo único que nos va a salvar.